Hola amigos y amigas, mi nombre es José Luis Martín, soy maestro quesero afilador. Y bueno, quería un poco explicaros también el mundo o el complejo mundo del queso, y en este caso del queso canario, más bien de los quesos canarios. Debo decir que Gran Canaria posiblemente sea uno de los reductos donde mayor cantidad de mini queserías hay de toda Europa. Y aparte de eso, también ello se ve reflejado en la diversidad y en la diferencia de sus quesos. El hecho de tener varios climas, el norte, zonas húmedas, que se presta muy bien para el pastoreo, porque hay pastos verdes, y eso es lo que nos da también como consecuencia estos quesos que son una joya gastronómica, como son los quesos de guía, que tienen la particularidad que están elaborados con la flor del cardo. Pero también es verdad que los quesos ahora mismo en Gran Canaria es curioso porque están las tres leches, es decir, están la leche de vaca, la leche de cabra, la leche de oveja, y evidentemente lo que es la salida del ganado, el pastoreo, juega un papel fundamental. En el caso, por ejemplo, de la vaca, pues cada vez se ven menos vacas pastando en el norte peninsular con todos los pastos. Y eso se ve reflejado además en el color. Los quesos de vaca son amarillentos, y cuanto más amarillentos son, más carotenos tiene, es decir, significa que la vaca ha comido mucha más hierba y eso se ve reflejado en el color y en el olor. Este queso, por ejemplo, tiene un olor limpio, agradable, afrutado, es decir, nos recuerda mucho, nos huele mucho a mantequilla, a las notas de la propia leche. Y cuando empieza a masticar, es muy mantecoso al paladar y es un sabor intenso y equilibrado. Y siempre esos recuerdos a mantequilla nos van a aparecer al final. Es un queso que se presta muy bien, incluso, por ejemplo, con un vino blanco, con un cierto carácter afrutado. Una diferencia fundamental con los quesos de cabra es que los quesos de cabra son blancos al corte. ¿Qué quiere decir? Que la leche de cabra no contiene carotenos, con lo cual siempre se ve reflejado en el color. Y un aspecto muy importante es la tonalidad del color blanco, es decir, cuando el queso es al corte muy blanco, decimos que está en su estado joven. De hecho, también notamos un punto de acidez en el queso, que también a medida que va madurando, esa acidez se va perdiendo y va cogiendo también aromas y sabores mucho más complejos. Otro aspecto importante en general de los quesos y de los quesos de Gran Canaria es las cortezas naturales. Esto es un aspecto fundamental porque lo que hace es un poco certificar la autenticidad del producto. Son quesos que tienen su corteza natural, esto blanco que vemos son levaduras, que cumplen una función fundamental en la formación de aromas y sabores específicos del queso. Y en el caso, por ejemplo, de los quesos de oveja, veis que el color es un color, decimos, pajizo, amarillento, y también una cosa que se ve reflejado en el queso, por ejemplo, cuando uno lo ha probado, es el carácter, es decir, de los pastos. Es decir, es un queso que huele muy limpio en nariz, decimos que huele a nariz limpia, animal, limpio, muy afrutado, nos recuerda un poquito como a pasto, incluso como a fruta, y luego es un queso muy mantecoso al paladar. Decimos que tiene como un carácter graso, ligeramente aceitoso, tiene mucha persistencia en boca y es un queso que además tiene un regusto final muy agradable. No es un queso para nada agresivo al paladar, no pica, es decir, tiene unas notas, decimos, especiadas al final muy agradables. Y vemos también el grado de evolución también, en el caso de los quesos, la forma, ¿no? En Gran Canaria nos podemos encontrar formatos muy variados, formatos de corteza y lateral liso, con la forma de la pleita, las caras pueden ser lisas o también con la forma. O sea, eso es un poco también lo que da esa diversidad y esa notoriedad a los quesos de Gran Canaria. Yo recuerdo cuando hace ya, unos 10 años hicimos la primera evaluación sensorial de los quesos canarios, sacamos más de 15 variedades. Es decir, es que como en cada zona es un producto único. Y es un producto también que evoluciona muy bien en el tiempo. Los quesos también, como están, decimos que llaman de pasta prensada, ya han perdido agua, con lo cual su maduración en el tiempo se va modificando la textura se vuelve también algo más dura, pero conservan la mantecosidad debido a la grasa. Y también un aspecto muy importante es la calidad de los ácidos grasos de la leche.
Es decir, los animales en pastoreo, esos ácidos grasos insaturados se producen en mayor cantidad en contraposición a los animales que están en estabulación y comiendo pienso de alta producción. Y esos grasos insaturados son parecidos a los del aceite de oliva, con lo cual podemos decir también que eso se manifiesta en el perfil sensorial de los quesos. Tenemos también los clásicos quesos que yo creo que son característicos también de aquí, sobre todo los de gofio y pimentón, que también le aportan también esas notas balsámicas o esas notas de cereales tostados, en el caso de uno y de otro. Sí quiero resaltar también importante esos pequeños cambios que se pueden producir en la corteza. A alguien le puede parecer esto una corteza sucia, pero nada, es decir, precisamente estas manchas blancas que vemos, estas rayas blancas, es lo un poco denota también la autenticidad del producto. De hecho, se nota mucho cuando un queso está pintado, sale como una fina película de plástico, en este caso no. De hecho, estas cortezas también son comestibles. Hay un truco además que me acuerdo de mi buen amigo Sacha, un famoso cocinero de Madrid, que recicló las cortezas. Lo que hacía era, todas las cortezas las guardaba y entonces lo que hacía era batir un par de huevos, dejaba sumergidas las cortezas durante 10 minutos para que se ablandaran y luego las sacaba y las freía. Entonces quedaba un snack de queso estupendo porque además se intensifica el sabor. Con lo cual, como dicen en Extremadura, con el cerdo se puede aprovechar todo y en el caso del queso también, siempre que estamos hablando de cortezas naturales. Y otra cosa importante que yo creo que también tenemos que crear pedagogía, hacer pedagogía del queso, y es un punto o una llamada sobre todo a la restauración. No sé, estamos acostumbrados siempre a hablar de precios y no nos damos cuenta de que cuando producemos productos locales de calidad estamos potenciando el sector. A mí me da una sana envidia cuando uno va a Portugal y sin pedir nada ya nos piden el queso. Nos dan un trocito de queso. Creo que es una cosa que se puede implantar perfectamente, incluso también con ayuda de las autoridades, ¿no? De hacer algunos cursos de formación o incluso incentivar, ¿no? Porque eso potenciaría mucho el consumo de queso, ya de por sí es bastante elevado, ¿eh? El consumo per cápita y año aquí en Gran Canaria se asemeja mucho a la media europea. Y España está en el penúltimo, con lo cual se consume bastante. De hecho, los países que más usan de queso en la cocina son los grandes consumidores de queso. Y posiblemente aquí también el gran uso que se ha hecho también con las salsas y todo lo relacionado con el queso ha hecho también que sea un producto prácticamente de primera necesidad. Nada más, solamente animaros también a que exploréis también el mundo de los quesos artesanos aquí de Gran Canaria, porque seguramente os vais a encontrar verdaderas sorpresas. Ya no es decir, sino que cuál me gusta o el cuál es mejor, es que depende de gusto. Si hay buenos jóvenes, hay buenos quesos curados, etcétera, etcétera. Cuanto más aprendamos a valorar, cuanto más diversidad de quesos aprendamos, más vamos a valorarlos, sobre todo un poco lo que tenemos en la tierra, porque precisamente es lo que ensalza un poco las características organolépticas. Los franceses dicen que el queso de leche cruda es la expresión del terroir, del territorio. Es verdad, lo que ha comido ese animal, el manejo, la limpieza, el entorno, es lo que define luego el producto final. Evidentemente tiene que haber una buena base, una buena limpieza, una buena higiene, es fundamental. Y eso sobre todo también que sepamos transmitir a través de nuestras generaciones todas estas variedades que se han creado y que además es otro también un aspecto muy importante que se están creando. Es decir, el queso en España y en el mundo está de moda, cada vez se consume mayor queso, sobre todo artesano, y creo que ahora mismo estamos en un buen momento. Estamos viviendo la revolución que vivió el vino en España hace 30 años. Ahora está la del queso. Con lo cual yo os animo, pues eso, a que sigáis degustando y a valorar y a colaborar con los artesanos, comprando el queso y degustando. Muchas gracias.